Ayer revisábamos los datos publicados por el INEGI, datos preliminares sobre el número de homicidios que ocurrió en el año de 2025. Y bueno, pues hay cosas muy interesantes que llevan a la reflexión. Primero hay un descenso de 16.6% de acuerdo con la propia relación que publicó el INEGI en el año anterior respecto de los homicidios de 2024. Pero al mismo tiempo hay una discrepancia importante entre los datos del INEGI que se basan en los certificados y actas de defunción y aquellos que publica regularmente, diariamente, de hecho, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay una diferencia muy relevante, que ahora la vamos a comentar, entre los datos del INEGI y los datos del secretario ejecutivo respecto del mismo tema y el mismo lapso, el año de 2025. Le agradezco mucho a Carlos Matienzo, analista en temas de seguridad, que me tome la llamada para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. El gusto es mío. Un saludo al auditorio. Bueno, ¿qué conclusiones sacas a partir de lo que dio a conocer INEGI el día de ayer? Bueno, lo primero que es importante es, como ya lo mencionabas, que se confirma una reducción de los homicidios entre 2025 y 2024, por ahí de alrededor de 16.5, 16.6%. Es menor, es una reducción menor a lo que el gobierno federal había dicho, sobre todo a inicios de año con los datos del secretariado, como bien lo decías, e incluso haciendo comparativas entre temporalidades que no hacían mucho sentido para llegar a hablar hasta de 40, 50% de reducción en homicidios. Es algo menor, no deja de ser importante, cambia la tendencia por primera vez después de mucho tiempo y ya estamos en niveles similares, para ponerlo en contexto, a 2016, que fue el primer año malo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Recordemos que inicia él descendiendo también los homicidios y 2016 repuntan, por ahí estamos, todavía lejos de los años de Calderón, pero tampoco en el pico de López Obrador. Bueno, creo que sí es importante porque realmente hay que hablar de dónde saca o dónde sacaría el gobierno federal pues esta estimación que viene repitiendo desde principios del año de que los homicidios se han reducido en el sexenio en 40%. Y como tú bien decías hace rato, la temporalidad que utiliza es extraña porque compara septiembre de 2024 con pues el mes cuando hace el anuncio en este año de 2026, ya sea en enero cuando lo hizo o en mayo de manera más reciente. ¿Qué podemos decir de los datos del secretario ejecutivo? ¿Por qué discrepan tanto? ¿Por qué hay tal diferencia con los datos del INEGI? Sí, recordemos que son dos fuentes de información distintas o complementarias, por ponerlo correctamente. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es una institución de la Secretaría de Seguridad, recopila mes con mes toda la información de las denuncias o carpetas de investigación de las 32 fiscalías de los estados. Toda la gente, cuando va a denunciar un robo de vehículo, por ejemplo, esos datos de las fiscalías estatales los junta la federación y entonces tiene las cifras delictivas. En el caso de los asesinatos, son los homicidios y feminicidios por los que se abrieron una carpeta de investigación. Esto es mes con mes, se van corrigiendo porque es una temporalidad muy corta, eso sí hay que decirlo, es en el caso de México un esfuerzo muy importante que tengamos cifras tan tempranas, pero eso viene con errores. El caso del INEGI, que se lo lleva con más calma, recordemos, pues ahorita estamos ya en agosto y está reportando apenas las cifras de homicidios del año pasado, es porque ellos no solo revisan las carpetas de investigación, sino, como ya bien lo decías, las actas de defunción, la información forense. Muchísimos casos de personas que murieron asesinadas, pero por los que no se abrió por una u otra razón una carpeta de investigación. Entonces hay una distancia en este año, en 2025, la mayor en los últimos años. Eso es muy importante notarlo. Siempre ha habido más homicidios en el registro del INEGI por razones obvias, porque es una base de datos mucho más profunda y que toma en consideración, como ya lo decíamos, no solo las carpetas de investigación, pero ha crecido esa diferencia en 2024 y 2025, en los años de la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Por qué puede ser que esté creciendo esa diferencia? Que hablamos casi de 4,000 homicidios más que no registraba el gobierno. Una, pues evidentemente errores. Dos, manipulación, también puede ser el caso de los estados, sobre todo, porque recordemos que son las fiscalías las que reportan los homicidios. Obviamente, cuando reportan menos, pues al gobierno federal le conviene y no dice mucho ni hace mucho. Pero también yo pondría sobre la mesa una tercera hipótesis. Hay casos de homicidios que ¿por qué no se abre una carpeta de investigación? Por ejemplo, cuando las autoridades federales, las fuerzas del orden, matan, asesinan a un criminal en un enfrentamiento. En muchísimos casos no se abre carpeta de investigación porque las fiscalías consideran que no hay delito a perseguir, simplemente fue una muerte que se dio como parte de las tareas de las fuerzas federales. Pudiera ser el caso que esas muertes están creciendo, que está siendo más letal la estrategia del gobierno federal, lo cual hace sentido con una estrategia mucho más agresiva que hemos visto desde la llegada de Claudia Sheinbaum y García Harfuch. Carlos, me queda un minutito apenas, lamentablemente, preguntarte por último. Entonces, ¿es realmente imposible determinar con absoluta fiabilidad cuál es la reducción de los homicidios en el sexenio? Porque, como tú dices, los datos del INEGI llevan mucho retraso, pero probablemente estén más cerca del 16% que del 40%. Así es, correcto. Estaremos por ahí entre el 16, el 20%, si consideramos la tasa por cada 100,000 habitantes. Lo importante es que sí tenemos información suficiente para decir que hay una reducción, que la estrategia más agresiva de seguridad funciona. Esto también creo que narrativamente es importante. Los abrazos no balazos no lograron reducir la violencia, sino regresar al combate frontal al crimen organizado. Y no estamos todavía para cantar victoria. Como decía, estamos apenas similares a 2016, el primer año donde crecen los homicidios con Peña Nieto. Pues ahí está. Carlos, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias a ti, un saludo. Gracias, Carlos Matienzo.